esperado todo el día, donde nos acompañamos de amigos y oración. Hoy es tu palabra que nos llena de esperanza y nos guía al encuentro con el Padre Creador. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en un café por la tarde. En este formato muy especial porque nuestro invitado de hoy así lo ha pedido. No hemos podido contar con su presencia como lo hacemos normalmente, pero ha tenido la generosidad ciertamente de enviarnos sus respuestas a nuestras preguntas por medio de audio. Entonces pues haré una pequeña introducción a su figura, a su persona, y luego iremos planteándole las preguntas y él nos va a ir respondiendo. Tengo hoy el honor de presentar a Carlos Alberto Livanio Cristo, más conocido como Frei Beto, quien nació en Belo Horizonte, Minas Gerais, el 25 de agosto de 1944. Él es un fraile dominico brasileño, teólogo de la liberación. Es autor de más de 60 libros de diversos géneros literarios y de temas religiosos. Además es conferencista, escribe en varios medios de comunicación extranjeros y brasileños. En parte por eso no lo podemos tener en esta entrevista de manera presencial. Una pequeña nota biográfica que nos parece interesante de Frei Beto. Frei Beto es hijo del periodista Antonio Carlos Vieira Cristo y de la escritora de libros de cocina regional Estela Livanio. Ingresó a la Juventud de Estudiantes Católicos y a principios de los años 60 realizó trabajos como periodista. En el año 1964, mientras era estudiante de periodismo, decidió ingresar a la Orden de los Predicadores, dominicos. Ese mismo año, durante el gobierno de la dictadura militar brasileña, fue encarcelado y torturado durante 15 días. Profesó en la Orden el 10 de febrero de 1966 en São Paulo. En el año 1969 fue detenido otra vez y pasó 4 años en la cárcel debido a su oposición política al régimen militar brasileño. En el año 1973, ya libre, se fue a vivir a una favela en la ciudad de Vitória, y aunque nunca empuñó un arma, fue colaborador de la organización guerrillera ALN, Acción Libertadora Nacional. Y junto a otros frailes dominicos desarrolló un grupo de apoyo a los perseguidos políticos. Durante esos años estudió teología, filosofía y antropología. En una ocasión, al serle preguntado cuáles cosas le habían impactado en su trayectoria, él respondió: "En mi vida he tenido 3 grandes choques. La muerte de Salvador Allende en el golpe militar de Chile en el año 1973, el asesinato de Maurice Bishop en Granada y la derrota de la Revolución Sandinista". En el año 1979 otra vez fue a otra favela a vivir, esta vez en São Paulo, donde conoció al dirigente obrero Luiz Ignacio Lula da Silva, quien después, como sabemos, sería presidente del Brasil. Después de cumplir 4 años en la cárcel, el Supremo Tribunal redujo su sentencia a 2 años. Relató su experiencia en la prisión en el libro Bautismo de Sangre, que mucho más tarde fue llevado al cine. En los años 80 comenzó a asesorar a algunos gobiernos de países socialistas como Cuba, Checoslovaquia, China, la Unión Soviética, Nicaragua y Polonia, acerca de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado, todas ellas situaciones conflictivas, y que permitieron progresivamente ir abriendo espacios a la presencia del mundo cristiano.
Y ese es principalmente su gran labor, su gran misión de diálogo entre un cristiano como él y el mundo socialista, concretamente en Cuba, con su famoso libro Fidel y la religión, que permitió ir abriendo pasos, ir abriendo caminos para que la iglesia pudiese profesar libremente su fe, para que los cristianos pudiesen ir profesando libremente su fe en Cuba. Lula lo invitó a trabajar luego, ya siendo presidente de Brasil, para con los más pobres, los hambrientos, es decir, cerca de 45 millones de personas. Después de 2 años, en el programa concretamente Hambre Cero. Finalmente se desligó del gobierno de Lula. El 28 de enero del año 2013, la UNESCO concedió a Frei Betto el Premio Nacional José Martí, el cual este escritor dedicó a los investigadores cubanos denominados los 5 héroes que al momento de escribir esta sección se encuentran presos en Estados Unidos. Frei Betto brindó su apoyo y se unió a una amplia lista de prominentes figuras de la América Latina que han manifestado su apoyo a la independencia de Puerto Rico a través de su adhesión a la Proclama de Panamá, aprobado por unanimidad en el Congreso Latinoamericano y Caribeño por la independencia de Puerto Rico, celebrado en Panamá el 18 y 19 de noviembre del año 2006. Enumerar la lista de sus obras sería una tarea ardua y aburrida. Por lo tanto, les invito a ustedes, o como les invitará él mismo, a revisar sus obras, a revisar su página web, donde está justamente el nombre de todas sus obras, hasta del más reciente libro que él tiene. Entonces, lo que vamos a hacer, como decía, es, junto con esta pequeña introducción, vamos a ir haciéndole las preguntas a Betto y él nos va a ir respondiendo generosamente, por las razones que expliqué ya, a través de audios, lo que iremos combinando con imágenes de su vida y de personas que han compartido con él su vida. Querido hermano Betto, bienvenido a Un Café por la Tarde de nuestro programa Un Café con Jesús. Nos es muy grato poder compartir contigo, pues ciertamente eres muy importante tanto para la orden como para muchos de nosotros, de nuestra generación en América Latina, y a su vez tan olvidado, especialmente para las décadas primeras de este siglo, en que la Iglesia y la orden han vivido un tiempo de enclaustramiento. Por eso, cuando inicié esta ronda de diálogos, me pareció importante compartir contigo, que nos contaras tu experiencia de vida en tanto fraile predicador y también de hombre comprometido con la causa de los más pobres en América Latina y los Caribes. Por lo mismo, con un modo de hacer teología y a su vez de desarrollarte como un periodista, que es tu profesión. En primer lugar, quiero preguntarte, ¿por qué el hijo de un periodista connotado y de una escritora de cocina local se hace dominico? Porque he sido despertado por la fe, gracias a mi militancia en la Juventud Estudantil Católica, Movimiento de la Acción Católica, en la época asesorado por los frailes dominicos. Mi convivencia con ellos, sobre todo entre mis 13 y 20 años de edad, me impulsionó a hacer una experiencia vocacional, cerrando mi curso de periodismo en la universidad e ingresando en un noviciado. Pero la experiencia se tornou definitiva e já são, agora, 55 anos de vida dominica. Eu diria que não
por mérito y sin por vicio. En segundo lugar, ¿cómo se compatibilizan tu opción religiosa, tu opción social y tu opción política, reconocidamente de izquierdas? Não há incompatibilidade. Minha vocação fundamental é ser militante do reino de Deus, tendo como paradigma o seguimento de Jesus. Estou fraile, pero sou católico que todo dia ora para que Deus haga de mim cristiano. Para mim, em la línea de la Iglesia en salida do Papa Francisco, lo importante não é estar em el convento, e sim em el mundo, com la gente, sobretudo com los pobres. Eles são os destinatários de minha vida religiosa. E como Jesus, procuro defender os direitos de eles e denunciar los raposas, como Herodes Antipas e todos aqueles que impedem o avance do reino em la história. ¿Qué pasó con tus hermanos dominicos que vivieron tu mismo proceso de compromiso teológico, de compromiso social y político, y que por lo mismo, como tú, les tocó vivir la represión del régimen militar y la cárcel? Todos han vivido em função da opção preferencial por los pobres e por la construção do reino de justiça e paz. 3 já transvivenciaram, não me gusta a palavra muerte. Fray Giorgio Calegari, Fray Fernando de Brito e Fray Tito de Alencar Lima. Tito faleceu aos 28 anos em consequência de las torturas sofridas. É mártir venerado por muitas pessoas em Brasil. Ivo Le Bopin já deixou a vida religiosa depois da cárcel, não chegou a ser sacerdote e se tornou científico social e agente de pastoral. E eu sigo em la ordem como hermano cooperador, já que Deus não me ha dado la vocación sacerdotal. Entrando ya en una arena más profunda, que tiene que ver con tu vida personal, íntima, ¿qué momentos de tu vida religiosa y política te han marcado? De minha vida religiosa, me ha marcado o noviciado por superar uma forte crise de fé, graças à leitura da obra de Teresa de Ávila, los 4 anos em la cárcel, los 5 anos vivendo em uma favela em la província de Espírito Santo e mi trabalho de acercamento Igreja e Estado em Cuba, que está descrito em meu livro Fidel e la Religião. De minha vida política, me ha marcado participar em la luta contra a ditadura militar brasileira, los 4 anos de prisão, los largos anos como educador popular por el método Paulo Freire, junto a movimentos populares, sindicatos, partidos progressistas, comunidades eclesiais de base e grupos de pastoral popular, e los 2 anos de trabalho em o programa Hambre Zero, como assessor especial do presidente Lula. Tudo isso, espiritualidade e política, está reflejado em mis 69 livros, muitos traduzidos a outros idiomas. Para quem tem interesse em meus livros, pode buscar meu site www.freibeto, com doble T, tudo junto, freibeto.org. Então, aí se pode encontrar a livraria virtual com todos os meus livros. E hoje trabalho também como assessor da FAO, o organismo da ONU, para Programa de Soberania Alimentar e Educação Nutricional. Beto, ¿qué análisis haces en este momento de América Latina? Somos o continente mais desigual do mundo. Aqui, todo cristiano tem o dever evangélico de lutar contra a desigualdade social. A proposta de Jesus é de compartilhar os bens da terra e os frutos do trabalho humano,
como se reza em la Eucaristia. Mientras não cheguemos a uma sociedade que efetivamente realize isto, todavia há que seguir lutando, mesmo com risco de vida. Pero muitos religiosos não lo hacen, por acomodados que se encontram em la vida burguesa de los conventos e monastérios, e la sedutora amistad com la gente rica. Hace algún tiempo leí que, a diferencia de Chile o Argentina, Brasil y Bolivia no han hecho el mismo proceso de crítica y de denuncia, por lo tanto, de los crímenes de sus dictaduras militares. ¿Estás de acuerdo con esa aseveración? Sim. Em Brasil nunca han investigado e sancionado os torturadores e assassinos da ditadura militar. Incluso se aprovou uma aberração jurídica, uma lei de anistia recíproca, válida para as vítimas e para os verdugos. Mira, como é possível amnistiar verdugos se sequer han sido sancionados? Em fruto de todo esse processo, é o atual governo neofascista de Bolsonaro, que llamo de Bolsonaro. ¿Cómo explicas tú la llegada al poder de Jair Bolsonaro? Mi mais recente livro, publicado em fevereiro de 2020, trata de isso. O livro se chama El Diablo en la Corte, uma leitura crítica do Brasil atual. Bolsonaro chegou ao poder porque a Operação Lava Jato se deixou corromper por la gente de la Casa Blanca e inventou muitas mentiras contra Lula e outra gente progressista, incrementando o moralismo aproveitado por las igrejas neopentecostales de caráter conservador. Bolsonaro é fruto desta ola autocrática e neofascista que hoje se propaga por todo o mundo. Hace poquito, buscando información justamente para esta entrevista, leí una carta tuya que hablaba del genocidio a causa del actuar de Bolsonaro en esta pandemia. ¿Lo sostienes y por qué? Porque ele nada ha hecho para evitar a morte, que já são agora 115.000 pessoas em esta última semana de agosto, desde fevereiro em Brasil. Ao contrário, subestimou a pandemia, porque é homem que tem veneração por la muerte. Por isso, sua fijação em armas, ou seja, sempre está com seu pensamento e suas medidas para favorecer que a gente tenga armas en las manos. También preparando esta entrevista vi un video donde decías: el pesimismo hay que dejarlo para tiempos mejores. ¿Cómo ves el futuro desde el punto de vista ecológico, social, político, religioso? ¿Crees que hay luces de esperanza? Eu penso que o mundo vai melhorar muito se, 1. Se o Papa Francisco viver ao menos mais 10 anos com saúde. 2. Se Trump é derrotado em las eleições de novembro. 3. Se nós outros peleamos mais contra a desigualdade social, a homofobia, o racismo e por la democracia participativa e la preservação socioambiental, em la linha de Laudato Si do Papa Francisco. E 4. Se los cristianos abraçaram a proposta de Jesus e fosse menos gente da igreja e mais militantes del reino. Querido Beto, una última pregunta que casi olvidaba. Estos últimos días hemos vivido la Pascua de nuestro querido hermano don Pedro Casaldáliga. Pues, ¿qué significado tiene él en tu vida? Pedro e eu éramos muito amigos. Hemos participado de muitos eventos pastorais juntos. Tuve oportunidade de fazer uma assessoria a las comunidades eclesiais de base de sua diócesis, que era uma prelazia, São Félix de Araguaia, em la Amazônia.
Viajamos juntos a Cuba, a Nicarágua, enfim, e teníamos uma correspondência que quizá um dia vou poder publicar. E Pedro chegou ao Brasil como missioneiro em 1968, em plena ditadura militar. Ele vindo aqui para implantar o cursillo de cristandad. Pero ao topar com a explotação de los peones em las haciendas de la Amazônia, hizo uma radical opção por los pobres. Trabalhadores desempleados e sem escolaridade se internavam monte adentro em busca de melhores condições de vida, atraídos por la expansão do latifúndio em la região amazônica. E literalmente eram juntados como um rebanho humano em las cidades e caíam em la trampa do trabalho escravo. E não tinham mais alternativa que adquirir provisões e roupa em los almacenes de la hacienda a preços exorbitantes que los enredavam em uma madeira de deudas impagáveis. Então Pedro tomou a defensa de esta gente e com isso criou muita indisposição com os latifundistas da Amazônia e também com todos os políticos poderosos, defensores de las mineradoras, de los exportadores de carne de ganado, de los explotadores de madeira de la Amazônia. Enfim, Pedro ha sido um profeta. Nunca tuvo medo, ha sido sempre um homem fisicamente muito frágil, pero espiritualmente muitíssimo forte. Um verdadeiro profeta. Um homem cuja voz salia aí de sua prelazia, uma cidade muito pequena, pero tinha uma repercussão em todo o mundo. E Pedro, incluso, hizo 2 missas espetáculos que han marcado a história do Brasil. A missa de los quilombos, que é uma missa de defensa de los negros brasileiros. Brasil é a segunda nação negra do mundo depois da Nigéria e hemos tenido aqui 380 anos de esclavitud. Então, com Milton Nascimento e outros artistas, o poeta Pedro Tierra, Pedro ha hecho la missa de los quilombos. Quilombos são redutos de escravos que se libertavam de la esclavitud e se refugiavam em la parte interna do Brasil, em la selva, criando comunidades onde compartilham todos os bienes. E também Pedro hizo uma missa espetáculo que é a missa de la tierra sin males, desta vez em defesa de los pueblos indígenas. Em sua prelazia há muitos indígenas, Carajás, Tapirapé e outras nações indígenas. Gente muito explotada, gente muito sofrida, e Pedro ha hecho uma missa muito expressiva para tomar a defesa. E Pedro tem uma vasta obra poética que se pode encontrar pela internet. Está em espanhol porque ele era de origem espanhola, Catalunha, né? Era de Catalunha. Então, aqueles que têm interesse podem encontrar aí a obra e o testemunho de Monsenhor Pedro Casaldáliga. Tenho que agradecer a Deus o dom da vida profética, missioneira, evangélica de Pedro Casaldáliga. Te damos las gracias infinitamente por haber, con todas las dificultades que ello ha significado, por haber compartido con nosotros tus respuestas a nuestras preguntas. Te damos las gracias por tu aporte, por tu trabajo apostólico como fraile predicador en nuestra América Latina, y desde ya ojalá
te animamos, ¿verdad?, a que puedas compartir con nosotros en Chile, compartiendo tu experiencia y también compartiendo pues tu visión, tanto de la necesidad de la Iglesia de renovación, como también de nuestra sociedad, sobre todo en este proceso que pronto vamos a vivir, primero de plebiscito y luego de elección de nuestros constituyentes y la gestación de un nuevo orden social chileno, a eso me refiero, justamente donde tendremos la oportunidad por primera vez en nuestra historia de que sea la ciudadanía a través de sus delegados de forma personal, de sus delegados, pueda confeccionar y luego votar una nueva constitución que de verdad represente los valores, los sentimientos y lo que anima a esta sociedad. No atravesada por el miedo que han tratado de infundir muchos grupos en nuestra sociedad, sino más bien a través del diálogo con todos, con todas. Muchísimas gracias y que tengas muy buenas tardes. Llega el momento esperado todo el día, donde nos acompañamos de amigos y oración. Hoy es tu palabra que nos llena de esperanza y nos guía al encuentro con el Padre Creador. Un café con Jesús, un café donde la fraternidad está en este lugar. Un café con Jesús, un café para orar y ayudar a la humanidad. Un café con Jesús, un café con Jesús. Un café con Jesús, un café con Jesús. Te invito a conectar.